Hermanos, es el tiempo de la predicación. Quiero invitarles, hermanos, a que estemos listos con nuestras Biblias. Tratemos de buscar los pasajes, tratemos de buscarlos, hermanos, para que comprobemos con la Escritura que lo que uno está diciendo es lo que la palabra de Dios dice. No nos confiemos. Yo soy humano, como usted, y nos equivocamos, ¿verdad? Así que el que no se equivoque es Dios. Por eso dice la Escritura que aquellos judíos que eran de Berea escudriñaban las Escrituras para ver si lo que Pablo les decía era así, ¿verdad? Entonces, es nuestra responsabilidad como cristianos traer nuestra Biblia y, bueno, pues abrirla en el momento de la predicación. Hoy creo que la mayoría podemos tener una Biblia, ¿sí? La mayoría podemos tener un celular, así que la mayoría podemos tener una Biblia, creo. Entonces, y no estoy hablando de que la tenga que traer en su celular, puede hacerlo si quiere, ¿verdad? Pero para los que estamos ya más viejitos, pues nos es más cómodo traer nuestra Biblia, ¿verdad? Así que si alguien no tiene una Biblia, si es por la razón de que tiene poco tiempo en la iglesia, bueno, es entendible, o porque es visitante de la iglesia, pues es entendible. Pero que tengamos años en la iglesia y no tengamos Biblia, no creo que sea algo realmente bueno delante de Dios, ¿ok? Eso habla del valor que le damos a la Escritura. Pero bueno, vamos a la Escritura, hermanos, que eso no tiene nada que ver con lo que voy a predicar, ¿verdad? Pero es para invitarles o animarles a que traigan su Biblia y abran su Biblia. El viernes, lo digo, hermanos, porque el viernes me tocó ver a un jovencito que no traía Biblia. Y otro jovencito, no digo nombres, que estaba a su lado, le decía, le daba su Biblia. Y el otro jovencito dijo, no. Bueno, no sé por qué, ¿verdad? A lo mejor se le dolía la cabeza, ¿verdad? No tenemos por qué pensar mal, vamos a pensar bien. A lo mejor le dolía la cabeza y no quería tener que estar leyendo, ¿verdad? A veces es incómodo cuando le duele la cabeza. O a lo mejor es como yo, que no ve, ¿verdad? Y no traía lentes. Eso es pensando positivamente. Si te quiere pensar negativamente, pues puede pensar muchas cosas. Pero ahora quiero que piense en 2 Tesalonicenses, capítulo 1, verso 5. 2 Tesalonicenses 1, 5. Dice la Escritura, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Otra vez, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Bueno, en el Nuevo Testamento, de hecho desde el Antiguo Testamento, el tema del reino de Dios es una constante. Leer el capítulo 2 de Isaías, o el capítulo 2 de Joel, o el capítulo 2 de Malaquías, es hablar, hermanos, del reino, de las profecías, o algunas de las profecías que hubo en el Antiguo Testamento sobre el establecimiento del reino. Cuando vamos al Nuevo Testamento, pues encontramos también, hermanos, que cuando Juan el Bautista empezó a predicar, él empezó a predicar acerca de la venida del reino de Dios que había sido anunciado por los profetas, según lo dice Mateo capítulo 3, verso 1 al verso 2. Cuando encontramos a Jesús iniciando su ministerio, también lo vemos que predicaba el evangelio del reino, según lo que dice Lucas capítulo 8 y verso 1. Jesús, hermanos, además anunció él de su propia voz el establecimiento futuro del reino en Mateo 16, 18. En Marcos capítulo 9 y verso 1, también Jesús, hermanos, habló de que algunos de los que estaban vivos en aquella ocasión no morirían sino hasta que vieran el reino de Dios venido con poder. Así que el tema del reino de Dios, hermanos, fue una constante. De hecho, no solamente anunciada por los profetas, sino también anunciada por el Señor mismo. Jesús mismo también, cuando habló con Nicodemo en Juan capítulo 3, verso 1 al 5, le dijo que nadie podía entrar en el reino de los cielos, es decir, en el reino de Dios, si no nacía del agua y del Espíritu. Así que en Hechos capítulo 2, cuando finalmente el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles, entonces el reino vino a existir. Y desde ahí en adelante, todos aquellos que han sido bautizados para el perdón de sus pecados forman parte de ese reino.
Según lo que dice Colosenses capítulo 1 y verso 13, dice la Escritura, dijo el apóstol Pablo, que nos trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Así que el reino fue establecido en el año 33, en el día del Pentecostés en Jerusalén, con la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, y cuando estos empezaron a hablar en lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. El reino fue establecido cuando Pedro les predicó acerca de Cristo, de su muerte, de su resurrección, de su ascensión al cielo, y les dijo que para que ellos pudieran entrar en el reino de los cielos, sus pecados necesitaban ser perdonados, y que para que sus pecados necesitaban ser perdonados o fueran perdonados, se necesitaba que ellos fueran bautizados. Así que cuando Pedro les predicó esto, dice que recibieron su palabra como 3,000 personas y estos fueron bautizados. Y entonces estos fueron añadidos a la iglesia. Bueno, eso es lo mismo que ha sucedido con usted y conmigo desde el día en que nos bautizamos. Fuimos añadidos a la iglesia, es decir, fuimos trasladados al reino de Cristo, al reino que fue anunciado. Ahora formamos parte de ese reino. Pero debo decirle algo. Según lo que dice aquí este versículo en 2 Tesalonicenses capítulo 1 y verso 5, nosotros debemos de vivir como es digno de ese reino. O sea que no basta con que el Señor nos haya perdonado nuestros pecados y nos haya trasladado a su reino, sino que ahora de ahí en adelante las personas debemos vivir como es digno de ese reino. El contexto en el que Pablo escribió esto tiene que ver con el sufrimiento. Es decir, Pablo quería que ellos entendieran que una manera de vivir dignamente dentro del reino era que estuvieran dispuestos a soportar el sufrimiento. Sin embargo, vivir dignamente dentro del reino no tiene que ver solamente con soportar el sufrimiento, sino con muchas otras cosas más que a través de todo el contexto del Nuevo Testamento podemos conocer. Sin embargo, hermanos, en esta ocasión quiero referirme específicamente a las mujeres, ¿sí? Y de lo que quiero predicar ahora es acerca de cómo debe vivir una mujer dignamente dentro del reino de Dios, ¿sí? Pudiéramos ponerle como título, hijas dignas del rey, ¿sí? ¿Cómo debe de vivir una mujer que es una digna hija de un rey? ¿Cómo debe vivir? Bueno, este tema lo prediqué hace algunas semanas, hermanos, en la reunión de mujeres de Sierra Ventana, pero creo que la mayoría de los que están aquí no fueron, a excepción de la hermana Elena, ¿verdad? Así que, hermana Elena, discúlpeme si voy a predicar algo que ya prediqué antes, pero todos los demás no lo han escuchado. Y aún si lo hubieran escuchado, Pablo dijo, a mí no me es molesto volverles a describir las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Así que a veces vale la pena repetir las cosas para que las podamos todavía comprender mejor. Pero hagámonos una pregunta: ¿cómo puede vivir dignamente una hija del rey dentro de ese reino? Y fíjense, vamos a hablar primero de cómo vivir dignamente en la iglesia, cómo vivir dignamente en la familia y cómo vivir dignamente en la conducta personal de la mujer. Y nos vamos a enfocar en la mujer en esta ocasión. Primero hablemos de cómo una mujer puede vivir dignamente dentro de la iglesia. Bueno, en primer lugar, hermanos, toda hija del rey debe de vivir dignamente en la iglesia, respetando el liderazgo del varón. Estamos hablando de la iglesia, Toda mujer, hermanos, debe de respetar el liderazgo del varón en la iglesia. La Biblia, hermanos, establece esta enseñanza. En 1 Timoteo capítulo 2, verso 11 hasta el 14, Pablo mencionó algunas cosas respecto a este asunto. 1 Timoteo capítulo 2, verso 11 al 14. La mujer, primero dice, aprenda en silencio, con toda sujeción. La palabra sujeción, hermanos, aquí da a entender un carácter tranquilo. Es lo contrario a un carácter rebelde. Da a entender un estado de quietud. La mujer tiene que aprender en un estado de quietud, ¿sí? Fíjese cómo dice el apóstol Pablo: aprenda en silencio, con toda sujeción.
Este primer versículo lo que nos enseña es que el varón tiene liderazgo en cuanto a la enseñanza en la iglesia. Esa es una de las razones por la cual, hermanos, nosotros no estamos de acuerdo con que una mujer predique, ¿sí? Porque así, hermanos, es como lo que la Escritura dice. Una mujer puede enseñarle a los niños, puede enseñarle a personas no convertidas, puede, hermanos, enseñarle a otras mujeres en una reunión donde haya solamente mujeres, eso es correcto. Pero cuando hay varones de por medio, una mujer no puede tomar esa actitud de, hermanos, rebelarse ante lo que la palabra de Dios dice y ser ella la que enseñe. Fíjese lo que dice la Escritura en el verso 12. Porque no permito a la mujer enseñar. Ahí, hermanos, se marca claramente cuál es el liderazgo que el hombre debe de tener en cuanto a la enseñanza sobre la mujer. Luego dice, ni ejercer dominio sobre el hombre. Verso 12. Ni ejercer dominio sobre el hombre. Ya Pablo no está hablando solamente sobre el asunto de la enseñanza, sino sobre cualquier otro asunto que tiene que ver en la iglesia. El varón es el que tiene el liderazgo, no la mujer. No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino dice estar en silencio. Otra vez la palabra silencio aquí significa un carácter tranquilo, un carácter de sumisión, de no rebeldía. Así que debe de estar en quietud, con un carácter, hermanos, donde ella está dispuesta a seguir el liderazgo del varón en la iglesia. Ahora, cuando vamos a primera carta a los Corintios, capítulo 14, versos 34 y 35, fíjese también ahí lo que Pablo escribió respecto a esto. Primero a los Corintios 14, 34 y 35. Toda la primera carta a los Corintios, capítulo 14, habla de lo que tiene que ver con la adoración. Así que en el capítulo 14, versos 34 y 35, dijo, vuestras mujeres callen en las congregaciones. ¿Se fija? Muchos predicadores tendemos a preguntar durante nuestro sermón, hacemos mal. Hermano Horacio, hacemos mal. Hermano Carlos, hacemos mal. Hermano Ezequiel, hacemos mal, hermano. Hermano Joel, hacemos mal. Hermano Jonathan, hacemos mal. David, hacemos mal en preguntar en la adoración, en una predicación, porque estamos abriendo la puerta para que las hermanas hablen y contesten. Y usted, mi hermana, hace mal cuando usted está contestando. Fíjese lo que dice la Escritura. Vuestras mujeres, ¿qué? ¿Qué dice? Callen. ¿Por qué me contesta? ¿Qué dijimos? Callen en las congregaciones. ¿Sí? El hermano Pedro estuvo diciendo que leyéramos, hermano. No estoy seguro, porque yo andaba allá afuera, hermano, y no podía entrar aquí. Pero casi estoy seguro que alguna voz de mujer me pareció escuchar que leyó. No creo que haya sido lo más correcto eso, hermanos. No creo que haya sido lo más correcto. Yo hubiera sabido quién fue y ya hubiera hablado con ella directamente, pero no sé quién fue. Pero sí le puedo decir desde aquí, porque no sé quién haya sido, que la Escritura dice aquí que la mujer debe callar en la congregación. Luego dice, porque no les es permitido hablar, sino estar en silencio, sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en su casa a sus maridos. Vea esta última parte. Porque es indecoroso. La palabra indecoroso significa vergonzoso. Vergonzoso. ¿Qué es vergonzoso, Pablo? Que una mujer hable en la congregación. ¿Se fija? Tengamos cuidado. No le estoy diciendo que se va a ir al infierno por hacer eso, ¿verdad? A lo mejor lo hacemos involuntariamente, ¿sí? Pero lo que le estoy diciendo es que debemos de cuidar esto porque, según lo que la Escritura dice, a Dios no le agrada. Así que una mujer que es una hija de un rey, para vivir dignamente dentro de ese reino, primero que nada debe de aprender a sujetarse al liderazgo del varón en la iglesia.
¿Significa esto entonces que su voz no cuenta? No. ¿Significa eso entonces que la mujer está relegada a segundo plano? Tampoco. ¿Significa entonces que ella no puede hacer nada para el Señor? Menos. Lo que significa es que ella debe de aprender a llevar a cabo su tarea que le corresponde en el reino de Dios, siempre sujeta al liderazgo de los varones en la iglesia. Cuando hay ancianos, al liderazgo de los ancianos. ¿Sí? Y si no hay ancianos, al liderazgo que vayan marcando los hermanos varones que están ahí al frente de la congregación. Eso es, hermano, lo que la Escritura realmente nos enseña. ¿Sí? Toda mujer que quiere vivir como una digna hija del rey aprenderá a sujetarse al liderazgo del varón en la iglesia. Ahora, ¿por qué razón tiene que ser esto? Bueno, algunos han dicho que esto no aplica en nuestros días, porque dicen, bueno, esto es porque el apóstol Pablo era un machista. Algunos dicen así. Otros dicen, no, esto tiene que ver con las costumbres o con la cultura de aquellos tiempos. Otros dicen, vivimos en una época tan adelantada, donde hay libertad, donde tenemos nosotros la oportunidad de desarrollar nuestros talentos como nosotros quieramos, así que no creo que realmente esto aplique para nosotros. Pero el punto es que la misma Escritura, el mismo apóstol Pablo, si se regresa a primera de Timoteo, capítulo 2, verso 13 y 14, dice cuál es la razón por qué esto tiene que ser así. Y en ninguna parte encontramos aquí que se diga que esto tiene que ver por cultura, por moda, etcétera. Sino simplemente Pablo dice, porque Adán fue formado primero. El hombre tiene liderazgo en la iglesia, primero por razón de creación. Adán fue formado primero y después Eva. Y luego en el verso 14 dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. La otra razón es por razón de desobediencia. La primera que desobedeció fue la mujer, no el varón. No significa, hermanos, que el hombre va a culpar a la mujer por eso, no. Él también fue responsable, porque cada uno es responsable de sus propios actos delante de Dios. Pero lo que Pablo quiere decir aquí es que hay dos razones fundamentales que Dios ha puesto por la cual el varón tiene que tener el liderazgo en la iglesia. La razón de la creación, la mujer fue creada, el hombre fue creado primero y después la mujer. La razón de la desobediencia, la mujer desobedeció primero y luego el hombre. Esas dos razones. Así que ¿quiénes somos nosotros, hermanos, para cambiar los pensamientos de Dios? Si creemos, hermanos, que toda escritura es inspirada por Dios, si creemos que Timoteo fue inspirado por el Espíritu Santo, si creemos que el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles y los guió a toda la verdad, entonces no debemos desestimar esta verdad. Y la verdad es, hermanos, entonces, que toda mujer que quiere vivir dignamente dentro del reino de Cristo, como una hija digna del Rey, tiene que aprender a respetar el liderazgo del varón. Una mujer que no respete el liderazgo del varón en la iglesia no estará viviendo como es digno de una hija del Rey. Algunas mujeres, hermanos, han querido imponer su voluntad en las congregaciones. Hermano Horacio está soltero, espero que un día se case, ¿verdad? Y un día se va a casar, y hermano, tú no vas a dejar que tu mujer sea la que gobierne la congregación donde tú prediques, sino que tú tienes que tomar tu papel. Pero tristemente, hermanos, hay congregaciones donde las mujeres son las que realmente están gobernando, ¿verdad? A veces no es la esposa del predicador, sino otras mujeres que tienen tanta influencia, hermanos, que los varones se dejan realmente guiar por ellas. Pero la Escritura, hermanos, es clara. Otras mujeres, hermanos, constantemente están hablando en la congregación. Otras desearían ellas estar al frente de la iglesia. ¿Sí? Fíjense, hermanos. Así que en la iglesia, si una mujer quiere vivir como es digna de un rey, como es digno de una hija de ser una hija de un rey, debe de vivir en la iglesia respetando el liderazgo del varón. Pero también, hermanos, debe de aprender a vivir en la iglesia dignamente, sirviendo a los santos. Sirviendo a los santos. No que el varón no tenga esta responsabilidad, de hecho también la tiene. Cada cristiano tiene la responsabilidad de servir a los santos, pero las mujeres también. Y esta es una forma en cómo una mujer puede desarrollar sus talentos en el cuerpo de Cristo, sirviendo a los santos.
En Romanos capítulo 16, verso 1 y verso 2, mire lo que la Escritura dice acerca de una mujer llamada Febe. Febe es nombrada aquí diaconisa de la iglesia en Cencrea. Pablo dijo, os recomiendo, Romanos 16, 1 y 2, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que le ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros. Mire esta última frase, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Febe es mencionada como una diaconisa de la iglesia. No es mencionada como una diaconisa en el sentido de que en la iglesia existiera el oficio de diaconisas. Esto es claro, hermanos, porque no encontramos nosotros algún texto bíblico que nos diga que hay requisitos para diaconisas, como si hay requisitos para diáconos. Pero el término diaconisa, como es usado aquí, es en el sentido estricto de lo que significa la palabra diácono, significa servidor. Lo que Pablo estaba realmente diciendo aquí es que Febe era una servidora de la iglesia en Cencrea. Como muchas mujeres de aquí de San Bernabé se han convertido desde hace muchos años en siervas de la iglesia en San Bernabé. Mujeres que siempre están dispuestas a servir, mujeres que usted no tiene que decirles que tienen que ir a la cocina a servir porque allí están siempre listas para servir. Mujeres que usted no tiene que ir a decirle que le toca dar clases porque esa mujer siempre está al pendiente ahí del rol para ver cuándo le toca dar clase. Mujeres que no están realmente quejándose porque les toca hacer el aseo, sino que están siempre listas para hacer el aseo. Mujeres que no van a repelar porque les tocó traer algo de comida para el convivio, sino que consideran un privilegio el poder traer un poco de comida para el convivio. Siervas. Una mujer vivirá dignamente en la iglesia no solamente respetando el liderazgo del varón, sino también convirtiéndose en siervas de los santos. No solamente Febe podemos hablar como una diaconisa, sino también podemos hablar de Priscila, aquella mujer que fue esposa de aquel hombre o hermano en Cristo también llamado Aquila. Pablo dijo ahí mismo en Romanos 16 y verso 5 que alguna vez la iglesia estuvo en su casa. Bueno, no sé si tal vez, no sé cuánto tiempo haya estado la iglesia en la casa de la hermana Mari, si estuvo por algún tiempo, creo que estuvo por algún tiempo, pero imagínese, hermana Verónica, que de repente la iglesia ya no tuviera este lugar, y que de repente el hermano Ángel le dijera, mira viejita, ¿sabes qué? Vamos a prestar nuestra casa para que se reúna aquí la iglesia. Así que, entonces todos iríamos el domingo a su casa, hermana. ¿Sí? Y todos andaríamos caminando, yendo y viniendo, y moviendo cosas, y traficando, y Aledi corriendo, junto con Axel, junto con Angelito, junto con todos nuestros niños que tenemos. ¿Sí? Algunos querrían agua y tomarían sus vasos, querrían comer y tomarían sus platos, ensuciarían su cuarto, descenderían tal vez su cama por irse a sentar ahí y a jugar, prestaría su recámara para que dieran clases. Imagínese toda la carga que significaría para usted el que la iglesia se estuviera reuniendo en su casa. Y luego al final todos se van y queda la casa como un campo de batalla. Imagínese que fue convivio, platos aquí, platos allá, vasos aquí, vasos más allá, colores tirados por un lado, hojas por otra. De repente a lo mejor la hermana Verónica, sé que no lo diría, pero a lo mejor pensaría decir, como que esto ya no me está gustando. No sería sencillo hacer eso. Bueno, Priscila estuvo tan dispuesta a servir a los santos que no solamente ella, sino muchos otros hermanos en el primer siglo prestaron sus casas para que ahí se reuniera la iglesia. Imagínate, hermana Lupita y hermano Ezequiel, que ustedes pusieran su casa. Pues a ver dónde se mete la Pisi, ¿cómo se llama la perrita? ¿Verdad? Porque imagínate cómo le irían a traer los niños. Y Ezequiel y Vanessa enojados porque le están agarrando a su perrita, con justa razón. ¿Sí? Pero son, hermanos, cosas que lo que quiero que usted vea es que servir no siempre es fácil. Habrá cosas que nos van a molestar, habrá cosas que no nos van a gustar, pero aún así, ellos estuvieron dispuestos a servir, hermanas. Si quieren vivir como hijas dignas en el reino de Cristo, entonces vivan dignamente en la iglesia. Número 1, estén dispuestos a sujetarse al varón.
Número 2, estén dispuestas a servir en la iglesia. Una tercera cosa, una mujer que vive dignamente dentro del reino de Cristo también hará lo que Pablo le dijo a Tito que deberían de hacer las mujeres. Vaya por favor a Tito capítulo 2, verso 3 y verso 4. Tito capítulo 2, verso 3 y verso 4. Las ancianas, dice, y el término ancianas aquí es en referencia a las mujeres de más edad. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, una conducta adecuada, no chifladas, no irrespetuosas, ¿sí?, sino reverentes, respetuosas en su porte, en su manera de ser, en su conducta. Luego dice, no calumniadoras, no andan inventando chismes, no le pegan de más a las cosas, no esclavas del vino, sino sobrias, maestras del bien. Ahora, ¿qué tenían que hacer estas mujeres con estas características? Verso 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Una mujer, si quiere vivir dignamente dentro del reino de Cristo, además, especialmente si es una mujer mayor, debe de enseñar a las más jóvenes. Deben de ser maestras del bien. Específicamente, Pablo dice ahí que deben enseñar a las más jóvenes, en primer lugar, por su experiencia. El término enseñar da a entender, hermanos, no la acción de predicar como lo estamos haciendo aquí, sino la acción de un maestro que se sienta y toma a una persona y le enseña personalmente. ¿Cuántas mujeres hay aquí adultas, hermanas? ¿Cuántas hermanas hay aquí que ya han vivido muchos años con sus maridos, que han criado a sus hijos, que tienen nietos inclusive, que han vivido toda una vida? ¿Y qué están haciendo? Les pregunto, hermanas, ¿qué están haciendo con las jovencitas como Esmeralda, como Milagros, como Lisette, como las demás niñas, hermanos, jovencitas que tenemos aquí? ¿Qué estamos haciendo con ellos? ¿Se ha acercado usted alguna vez a Esmeralda y le ha dicho, Esmeralda, mira, ¿te puedo ayudar con esto, hija? ¿Sí? ¿Te puedo decir esto? ¿Se ha acercado con la hermana Verónica y decirle, hermana Verónica, mira, te veo que andas batallando con tu niña, mira, ¿por qué no mejor le haces así, hijita? Pero acérquese dulcemente, cariñosamente, como que usted ama a Verónica, ama a Milagros, ama a Esmeralda, ama a Michelle y le quiere ayudar para que ella madure y crezca como una mujer hermosa espiritualmente hablando para el Señor. Hágalo, hermana, esa es su tarea, eso es lo que la hace a usted ser una mujer digna, una hija digna del Rey. Que las mujeres ancianas enseñen a las más jóvenes. Pero muchos desaprovechamos eso. Sí, a veces es difícil porque tal vez a las mujercitas que quieren enseñar, tienen mujeres que no aguantan, madres que no aguantan, y dicen, no, a mi hija ni me la toques, porque si me la tocas, ay de ti. Pero no te das cuenta, hermana o hermano, que lo que esa hermana quiere es ayudarte a ti, porque tú no has pasado por la experiencia que ella ya pasó, porque ella ya tiene sus hijos o sus hijas grandes y ya sabe lo que significa tener un hijo adolescente o una hija adolescente. Eso es el tema de Pablo aquí, cuando escribe aquí a Tito y le dice, ¿qué tenían que hacer las mujeres de más edad? Bueno, una mujer que es una hija del rey, si quiere vivir dignamente dentro de ese reino, respete el liderazgo del varón, sea una sierva del Señor en la iglesia, enseñe a las más jóvenes en la iglesia, especialmente, hermanas, enseñen con el ejemplo. Una mujer digna de ser hija del rey enseñará no solamente con palabras, sino también con el ejemplo, hermano, con el ejemplo. Por eso ahí es que en Tito capítulo 2, verso 3, Pablo señala cómo deberían de ser primero ellas para después enseñar a otras. Deberían de ser reverentes en su porte, mujeres respetadas, mujeres respetuosas, de una buena conducta cristiana. Así que deberían de enseñar a otras. También, hermanos, a ellas, fíjense en esto, una mujer digna del reino
se sujetará al liderazgo de la iglesia, servirá a los santos, enseñará a los más jóvenes, pero también vestirá como una verdadera hija de Dios. Yo no puedo decir, una mujer, no puede decir que realmente es una hija de Dios si su manera de vestir no corresponde a una verdadera hija de Dios. Pablo, hermanos, aquí mismo en la primera carta a Timoteo, previo a los versículos que vimos al principio, habló acerca de cuál es la vestimenta, en 1 Timoteo capítulo 2, que debe de usar una mujer cristiana. Ahí están los principios que se deben usar en el vestido que usted use. No dice aquí que use pantalón o no. No dice aquí que use falda o no. No dice aquí, hermanos, nada de eso. Pero lo que sí dice son cuáles son los principios que se deben de seguir para la vestimenta de la mujer. Pablo da principios aquí. Y mire lo que dice. Asimismo, que las mujeres se atavíen, 2:9 de 1 de Timoteo, con ropa decorosa. La palabra decoro significa lo adecuado, lo que realmente embellece a una mujer. La ropa decorosa tiene que ver, hermanos, también con algo que es apropiado, con lo adecuado o lo apropiado para una mujer cristiana. Hay una vestimenta apropiada, por ejemplo, para una mujer que no conoce a Dios. Hay una vestimenta apropiada para una mujer que no conoce a Dios. Hay una vestimenta apropiada para una mujer que está buscando excitar a un hombre. Hay una vestimenta apropiada. Hay una vestimenta apropiada para una mujer que quiere exhibir su cuerpo y vender su cuerpo. Hay una vestimenta apropiada para eso. Pero hay una vestimenta apropiada para alguien que profesa piedad. Hay una vestimenta apropiada para una mujer que es una hija del rey. Hay una vestimenta apropiada para una mujer cristiana. Y eso es de lo que Pablo está hablando aquí. Vístanse con una ropa adecuada. Fíjese cómo dice después. Con ropa decorosa. Con pudor. La palabra pudor significa con vergüenza. Con vergüenza. ¿No le da vergüenza, hermana, que los demás vean sus pechos? ¿No le da vergüenza? ¿No le da vergüenza, hermana, que los demás puedan contemplar toda la figura de su cuerpo por ese vestido entallado que está usando? ¿No le da vergüenza? ¿No le da vergüenza que los demás casi vean su ropa interior? ¿No le da vergüenza? ¿No le da vergüenza que los demás vean completamente su espalda desnuda? ¿No le da vergüenza eso, hermana? Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Con pudor, con vergüenza, con vergüenza. Con modestia. La palabra modestia está hablando de algo que no es exagerado. Que no es exagerado. ¿Sí? Con pudor y modestia. Pero luego mire cómo termina Pablo. Después dice, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Eso no es lo que realmente embellece a una mujer. Luego dice, sino con buenas obras. Eso es lo que realmente hace bella a una mujer, sus obras en Cristo. Y termina diciendo, como corresponde a una mujer que es cristiana. La palabra piedad significa religión, religiosidad. Pablo está diciendo, la manera de vestir debe de ser conforme a una mujer que profesa ser religiosa. Conforme a una mujer que profesa ser cristiana, ser una hija de Dios. Por lo tanto, hermanos, no solamente es el hecho, lo fabuloso no es solamente que Dios nos haya transportado al reino de su amado Hijo. Hermana, el Señor la transportó al reino de su amado Hijo. Y ahora Dios espera que usted viva, hermana, como es digno de ese reino. ¿Cómo? Respete el liderazgo del varón en la iglesia. ¿Cómo? Sirva a los santos. ¿Cómo? Enseña a las más jóvenes. ¿Cómo? Vista como una verdadera hija de Dios. Pero además, hermano, también, solamente voy a mencionar dos cosas más, muy rapidito. Una mujer que vive dignamente, de acuerdo a la voluntad de Dios, también vivirá dignamente no solamente en la iglesia, sino también en la familia. En la familia. No podemos ser candil de la calle
y oscuridad de la casa. No puede aparentar ser usted aquí una gran hermana en Cristo, una mujer completamente religiosa y piadosa, pero ser en la casa, perdón la expresión, un demonio. No puede ser así. Por lo tanto, el vivir dignamente en el reino de Cristo no es solamente en la iglesia, sino también en la familia. Y en la familia, hermanos, al igual que en la iglesia, debe empezar por reconocer el liderazgo del esposo en la familia. No vamos a leer estos textos, pero Efesios 5, 23 al 24 nos dice que el varón es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así la mujer debe estar sujeta a su marido en todo. Así que todo empieza por ahí. Ninguna mujer que no se sujete a su marido, hermanos, realmente estará viviendo en la familia como alguien que es digna hija de un rey. Pero también, hermanos, no solamente debe reconocer el liderazgo de su marido, también debe de convertirse en una mujer trabajadora de su casa. En Tito capítulo 2 y verso 5, Pablo dijo también que además de que las mujeres ancianas deberían enseñar a las más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, también dijo a ser cuidadosas de su casa. ¿Sí? Toda mujer que es una mujer cuidadosa de su casa, es una mujer que está viviendo dignamente en el reino de Cristo. La palabra cuidadosa de su casa significa trabajadora de su casa. La palabra cuidadosa que Pablo usó en Tito significa trabajadora. En otras palabras, está hablando de la responsabilidad que tienen las esposas de estar manejando los asuntos de sus casas. De hecho, cuando Pablo puso las reglas para las viudas que podían ser ayudadas en la iglesia, usó esto mismo, que hayan sido trabajadoras de su casa y hayan criado hijos. La palabra criado hijos o la frase criado hijos ahí tiene que ver con que hayan sido mujeres que hicieron todo por sus hijos, que se preocuparon por sus hijos, que se desgastaron por sus hijos, que les daban de comer a sus hijos, que atendían a sus hijos, que miraban a sus hijos. Como siempre les he dicho, hermanas, qué bendición tenemos los esposos, que tenemos una mujer que nos ayuda económicamente trabajando fuera de casa. Es una gran bendición eso. Pero hermana, eso no le quita a usted la responsabilidad de ser trabajadora de su casa. Si su marido es un buen marido, él, porque la ama, le ayudará con el trabajo en la casa. Pero si él no quiere hacerlo, él no es responsable de eso. Aunque usted trabaje fuera de su casa, usted sigue siendo la responsable de eso. Por eso es que Pablo le dice a Tito, ellas deben aprender a ser trabajadoras de su casa, responsables de todo lo que se tiene que hacer en el lugar. Mujeres que están atendiendo a sus hijos, mujeres que han criado o atendido a sus hijos en casa con todo, hermano, lo que ellos pueden hacer. Mujeres que atienden correctamente a sus maridos. Y además, deben de ser también mujeres dignas del reino en su casa, enseñando a sus hijos. Como Eunice, la madre de Timoteo, que enseñó a Timoteo, hermanos, en 2 Timoteo capítulo 3, verso 15, dice, y que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. ¿Quién le enseñó a Timoteo las Sagradas Escrituras? Su madre Eunice. En 2 Timoteo, también, capítulo 1 y verso 5, dice, la fe que habitó en tu abuela Loida y en tu madre Eunice y en ti también. ¿Cómo obtuvo Timoteo esa fe no fingida? Por lo que su madre le enseñó. ¿Es usted una mujer que está viviendo dignamente como hija del rey en su casa, sujetándose a su marido, estando al pendiente del trabajo de su casa y tratando de enseñar a sus hijos la palabra de Dios? Usted tiene la respuesta. El último que le quiero decir es que quiere vivir como es digno delante de Dios, también tiene que vivir, hermana, con una conducta personal adecuada. Debe de tener paciencia en el sufrimiento. Debe de ser reverente en su porte, según Tito 2:3. Debe de ser prudente en su hablar, en su conducta, tener un control de sus impulsos. Ninguna mujer que se deja llevar por sus pasiones es una hija digna del rey. Debe de ser casta, es decir, una mujer pura de pensamiento, pura de palabras, pura de acciones. Debe de ser humilde, es decir, con un corazón limpio, sin orgullo, sin altanería.
un espíritu afable, es decir, humilde, un espíritu apacible, es decir, un espíritu que está buscando siempre estar en paz con todos, una mujer que ame y que respete la verdad, como Priscila juntamente con su esposo cuando tomaron aparte a Apolos para enseñarle correctamente el camino de Dios. Nada de que mi marido piensa que tenemos que hacer esto en la iglesia y eso va contra la doctrina, pero yo sigo a mi marido. No, hermano, no es eso. La mujer tiene que estar también lista para defender la verdad de Dios. Bueno, quisiera decir muchas cosas más, hermano, pero ya el tiempo se terminó. Pero quiero terminar diciéndole esto. ¿Es usted una verdadera hija del Rey? ¿Está viviendo, mi hermana, su cristianismo como es digno del reino al que pertenece? No puede ser usted una hija del Rey si no está viviendo dignamente en la iglesia, si no está viviendo dignamente en la familia, si no está viviendo dignamente en su conducta personal. Así que yo quiero invitarle en esta tarde a que si usted no está haciendo lo que necesita ser, yo le invito, y el Señor le invita por medio de su palabra, a arrepentirse, a hacer un alto en su vida y empezar a vivir como es digno de una mujer que es hija de un rey, del Rey de Reyes y del Señor de Señores, como una mujer que pertenece al reino de Cristo, al reino que el Señor ganó con su propia sangre. Mientras nos ponemos de pie y cantamos el himno de invitación que va a dirigir nuestro hermano Horacio, si usted necesita venir hoy a Cristo, hágalo este día. Adelante.